Bienvenidos. Esto es De Camino, programa 247. Nuestra vertiente 2 es la de ciencia y fe y llevamos ya una buena serie de autores caracterizados por el ateísmo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de Jean-Paul Sartre, muy conocido porque en la época de la posguerra él tuvo a la vez un mensaje de un realismo crudo sobre la miseria humana, pero también un mensaje grandioso sobre la libertad humana. Sin embargo, dentro de su esquema, Dios no solamente no cabe, sino que estorba. Y, y de eso queremos hablar hoy. ¿Qué era lo que decía? ¿Cómo lo planteaba? ¿Qué implicaciones, qué repercusiones tuvo el pensamiento de este ateo famoso Jean-Paul Sartre? Así que, bienvenidos. Jean-Paul Sartre nació en 1905. Los acontecimientos de su adolescencia y de su temprana edad adulta estuvieron marcados por las grandes guerras mundiales, la Primera y la Segunda. Quizás es difícil para nosotros evaluar todo lo que implicaron estos terribles conflictos que no solamente dejaron millones y millones de fallecidos, sino también la destrucción física, económica, financiera, moral y espiritual de Europa. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Sartre estaba en el pináculo de su producción literaria, filosófica y activista. Realmente se trata de un hombre dotado con una capacidad impresionante de elaboración en términos de letras. Prácticamente todo el mundo de las letras, ya se trate de literatura, filosofía, teatro, pasó por su escritorio y recibió alguna clase de impronta de él. ¿Qué tenía Sartre para decirle a aquella generación? La generación que estaba viviendo tantas cosas tan difíciles después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el mensaje de Sartre para ellos? Es un mensaje paradójico que incluye, por una parte, una especie de profunda decepción y, por otra parte, inesperadas posibilidades de libertad. Veámoslo poco a poco. Sabemos que el nombre de Sartre se asocia con una corriente filosófica que es el existencialismo. Y para entender lo que queremos decir sobre Sartre, hay que devolverse un poco al siglo XIX, a uno de los iniciadores del existencialismo, de hecho considerado padre del existencialismo. Estamos hablando de un danés, Søren Kierkegaard. Kierkegaard, que murió muy joven ciertamente, y escribió en muy diversas claves literarias y filosóficas, es llamado precursor del existencialismo fundamentalmente por una búsqueda profunda, la búsqueda de la autenticidad, con la característica de que Kierkegaard buscaba esa autenticidad en la fe. ¿Cómo llega este danés a esa afirmación y cómo esto da origen al existencialismo? Básicamente lo que quiere Kierkegaard es una búsqueda. Se trata de encontrar una respuesta para la angustia. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX en Dinamarca y uno dice, bueno, pero ¿cuál podría ser la gran angustia que tenía Kierkegaard en esa época? No es una angustia superficial, no es la preocupación por una necesidad inmediata, la necesidad, por ejemplo, de conseguir alimento, o de conseguir descanso, o de curarse de una enfermedad. El término angustia, conocido en el ambiente filosófico
por su palabra en alemán Angst, es la percepción viva de la seriedad de la vida y de la cubierta de mentiras, incoherencias, suciedad, desesperanza que nosotros le echamos encima a la vida. La vida tiene una seriedad, tiene un drama, y ese drama es muy fácilmente ocultado, sepultado por mentiras, por incoherencia, y de ahí la importancia de esta palabra que hemos mencionado, la autenticidad. Cuando una persona dice una cosa y hace otra, cuando una persona obra de un modo con sus amigos y otro modo cuando les da la espalda, cuando una persona trabaja y se esfuerza, pero finalmente no sabe ni por qué lo está haciendo, simplemente está siguiendo una especie de inercia, ¿es digna de vivir esa vida? ¿Es digna de vivir esa existencia? Ahí es donde aparecen las preguntas. Para Kierkegaard, el ser humano se descubre radicalmente dividido, palabra muy importante en este discurso, radicalmente dividido entre lo finito y lo infinito, entre lo eterno y lo temporal, entre lo posible y lo necesario. Esa división hace que cada una de nuestras decisiones precisamente cobre el carácter dramático que hemos mencionado antes. Porque estamos divididos, si nos dedicamos únicamente a lo finito, estamos descuidando nuestro llamado al infinito y así sucesivamente. Entonces aquí aparece la tremenda importancia de optar, la tremenda importancia de decidir. La propuesta de Kierkegaard, que era fervoroso cristiano del camino protestante, es lo que él llama un salto de fe. Un salto de fe que es como dejar atrás, como dejar entre paréntesis las preguntas y necesidades y seguridades elementales y superficiales y lanzarse a un compromiso total, a un compromiso absoluto con Dios. Esa es la propuesta. Esta fe, según Kierkegaard, es un acto de la libertad humana. El hecho de que nosotros tengamos que decidir, el hecho de que sea una decisión, pues conlleva una exaltación de la libertad humana. Estos son los elementos que van a pasar al existencialismo del siglo XX. Sartre toma de la tradición del existencialismo dos elementos esencialmente. Primero, la profunda seriedad de la vida humana, abocada a asumir y enfrentar su propio drama. Pero ello frente a la futilidad, frente a la contingencia, frente a un universo al que parece que no le importamos. Pero la vida tiene una seriedad. En segundo lugar, Sartre toma del existencialismo, y además lo desarrolla a su manera, la magnitud de la libertad humana, lo que acabamos de ver en Kierkegaard. Rasgo que en Sartre es la definición de lo que significa el hombre. Es básicamente un ser dotado de una libertad radical. Sartre entonces ve al hombre, al ser humano, como una existencia que va decidiendo y construyendo su propia esencia. Por eso él no cree que nosotros debamos hablar, de primero esencia y luego existencia. Digamos en términos de lo que era la filosofía clásica. Miremos cuál es la naturaleza humana y luego preguntémonos cómo se debe vivir. Ese es el planteamiento clásico. Pero resulta que Sartre viene a decirnos lo contrario. Aquí de lo que se trata es de que tú estás arrojado a la existencia y con base en las decisiones que tú vas tomando, tú vas construyendo lo que tú eres. Si hubiera que hablar de algún tipo de dogmatismo en Sartre, sería este. Para él el gran dogma es que en el hombre, en el ser humano,
Va primero la existencia y desde la existencia se va construyendo la esencia. Por supuesto, esa construcción de la esencia, que está a base de la libertad de la persona, requiere de absoluta autonomía. Y por consiguiente, Dios no cabe ahí. Según Sartre, la existencia de Dios sería un estorbo o una excusa o un pretexto. Pero Dios no cabe en el ejercicio pleno de la libertad humana. Para Sartre, el crear, la capacidad de crear el propio proyecto, eso es lo propio del ser humano. Y por consiguiente, un Dios que venga a decirle al ser humano cómo tiene que ser, cómo tiene que vivir, cuál es su naturaleza, para qué está hecho, es un Dios que estorba, es un Dios que no nos interesa, sobre todo un Dios que no nos debe interesar. O sea que este es el gran modelo, este es el gran motivo del ateísmo sartreano. Dios sería el gran límite, el gran estorbo de la libertad humana. Para Sartre, además, decir que Dios existe es ilógico, porque Dios sería un en sí, en la metafísica existencialista de Sartre, es muy importante el en sí, que es heredado del pensamiento de Kant, lo que las cosas son en sí, el númeno kantiano. Entonces Dios sería un en sí como una cosa y sería un para sí absoluto, es decir, como una conciencia perfecta. Expliquémoslo un poco más. Según Sartre, un en sí perfecto no tendría la nada, el espacio de nada necesaria para que haya la conciencia de lo que es. En su obra El ser y la nada, Sartre básicamente clasifica el mundo entre cosas y conciencias. Las cosas son el ser, son este en sí. Y mientras tanto, la conciencia es el para sí. Pero la conciencia tiene que situarse frente a las cosas, tiene que situarse distante de las cosas y aparte de las cosas. En ese sentido, la conciencia es como una especie de nada que luego se va construyendo con sus decisiones. Entonces, el en sí de Dios tendría que ser perfecto, porque se supone que es un Dios perfecto, y un Dios perfecto no tendría huecos, no tendría entonces una nada que le sirviera de espacio para que tuviera conciencia de sí mismo. Esos son los dos argumentos principales del ateísmo sartreano. Un argumento que es puramente existencial, Dios como límite de la libertad humana, y otro argumento que él lo llama de lógica, y es este planteamiento sobre el en sí y el para sí. Dios sería un ser autocontradictorio. Por supuesto, cuando nos acercamos al Dios verdadero, descubrimos que estas dos objeciones desaparecen y que precisamente el Dios que nos ha creado y nos ha amado, pues ha hecho de nosotros la posibilidad misma de la libertad. A veces me queda la sensación de que Sartre tenía una imagen de un Dios como material, un Dios que si lo llenaba todo no tenía espacio para conocerse a sí mismo. Esa manera de razonar es propia de la materia y por supuesto que si vas a buscar a un Dios material, pues no lo encuentras y entonces dices Dios no existe. Pero qué trágicas consecuencias trae el negar a un Dios por creer lo material y cerrar una esperanza inmensa para ese hombre, para ese ser humano que Sartre tanto quería exaltar. Esto es De Camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.